Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo son las variables dentro de una función. Las variables definidas dentro de una función son denominadas variables locales y solamente existen mientras la función se está ejecutando. Vamos a ver un sencillo ejemplo de cómo funciona esto. Aquí tenemos una función, area cuadrado, que lo que hace es calcular el cuadrado de un determinado número, que es el que entra como argumento de la función, la variable lado, y ahí calculamos una variable área, que es la que retornamos. Cuando nosotros ejecutamos la función área cuadrado con el parámetro de entrada 3, automáticamente obtenemos como solución el valor 9. Si ahora intentamos imprimir el valor de la variable área, lo que vamos a ver es que la variable no existe. Hay un name error que significa que la variable no está accesible en lo que se denomina el espacio de nombres de Python. ¿Qué ocurre si nosotros definimos fuera de una función una variable con el mismo valor? Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Aquí estamos definiendo la variable área igual a 10, de manera que cuando ejecutamos una vez más la función, pues esa variable no va a entrar en conflicto con la variable área que está dentro de la función. Cuando ejecutamos la función nuevamente obtenemos el valor esperado y si imprimimos el valor de la variable área, esa variable es la exterior, la que teníamos definida antes de la función, no tiene nada que ver con la variable local de la función. ¿Qué ocurre si nosotros intentamos imprimir el valor de esa variable área dentro de la función? Bien, en este caso lo que obtenemos es un error debido a que la variable se está asignando y se está intentando acceder a ella antes de la asignación, de manera que obtenemos un error de un unbound local error, que básicamente significa que estoy intentando acceder a un objeto que todavía no ha sido asignado dentro de una función. Pero si comentamos la línea en la que definimos la variable local área, entonces en este caso sí que funciona. De hecho, podemos ver que el retorno de la función es doble. Por una parte se imprime la variable área debido al comando de impresión que aparece dentro de la función y por otra parte se vuelve a imprimir el mismo valor 10 debido a que estamos retornando esa misma variable. Es decir, la variable que estamos usando en ese momento es la variable que está fuera. Cuando Python encuentra en una función una variable que no tiene definida dentro de la función, la busca en espacios de nombres superiores, en espacios de nombres exteriores, de manera que podamos acceder a ella. No es de todas formas recomendable porque esto merma el rendimiento, ya que digamos que obligamos a Python a buscar ese tipo de variables. Es preferible definirlas siempre dentro de la propia función. ¿Y cómo podríamos modificar la variable externa con la variable de la función? Es decir, ¿cómo podemos ponerlas en contacto? Bien, para ello disponemos de la orden global, que lo que nos va a hacer es directamente hacer que la variable exterior y la variable interior sean el mismo objeto, de manera que si en este caso imprimimos el valor de la variable área antes de ejecutar la función, su valor es 10, ejecutamos la función y automáticamente obtenemos el retorno correcto de 9, pero ahora el valor nuevamente de la variable área vuelve a ser 9 ya que ha sido transformada por la función, ya que es la variable que está allá afuera, pero que está en contacto con la interior. Es la forma de conectar ambas variables. Bien, esto es relativamente sencillo, pero cuando la variable local es un objeto mutable, hablaremos de mutabilidad en un vídeo posterior, aunque ya hemos mencionado brevemente el concepto, que básicamente significa que somos capaces de modificar el objeto directamente en memoria. Bien, pues cuando tenemos objetos mutables, las funciones se comportan de forma ligeramente diferente, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una función que depende de dos parámetros, que van a ser dos listas de entradas. La primera de ellas lo que vamos a hacer es agregarle un elemento a la lista A, en la segunda pues creamos una nueva variable B que va a ser la suma de lo que hemos hecho con A junto con la segunda lista de entrada B y eso es lo que retornamos, ambas listas. Si ahora definimos un par de listas C y D, la primera consta del elemento 1, la segunda del elemento 0 y llamamos a la función con esas dos variables, obtenemos el resultado esperado. A la primera lista le hemos agregado un 0, el segundo elemento del retorno es la lista creada con la lista primera más el elemento 0. Hasta ahí es todo previsible. Sin embargo, si ahora imprimimos el valor de las listas C y D, encontramos la sorpresa de que la lista C ha sido modificada, mientras que realmente ni siquiera hay una lista con nombre C en la función que hemos llamado. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bien, esto se debe esencialmente a dos motivos. Uno es la forma en la que Python usa los argumentos de una función, cómo usamos los argumentos en una función. En el segundo caso se trata también de que estamos usando objetos mutables, de manera que cuando hemos
pasado las listas C y D a la función fun, la lista C ha sido vinculada a la lista A, es decir, se ha pasado básicamente, digamos, la dirección de memoria de la lista A, y esa lista se ha modificado mediante un método. Puesto que las listas son un objeto mutable, el método modifica la lista en memoria, es decir, el objeto C se ha modificado en la memoria, de ahí que cuando lo retornemos aparece con la lista modificada. Sin embargo, la lista D no ha sido modificada, siendo también una lista. Esto es debido a que la lista B se ha creado de forma local, reasignando a una nueva variable, es decir, se ha cogido lo que había en D, se ha calculado una nueva lista que es la que se ha retornado, pero esta ya no tiene nada que ver con la lista D con la que habíamos iniciado el proceso, por lo tanto esta no se ha modificado. Eso es todo por este vídeo.